a leerlo, ¿sí? La palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Una vez más leemos este mismo verso: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Puedes ocupar tu lugar, tu asiento. Gracias por estar de pie para leer la palabra. Y yo quiero hablar en este momento acerca de la conducta que debe tener el hombre de Dios. Y cuando habla aquí, mas tú, hombre de Dios, abarca el género, ¿verdad? No está hablando solamente para el varón, está hablando para el hijo de Dios y la hija de Dios, ¿verdad? Habla en general. Y yo quiero hablar porque este mensaje es un mensaje centrado a la iglesia. No es un mensaje para la gente que no conoce de la palabra, sino es un mensaje para la iglesia, al hombre de Dios, al creyente, al hijo de Dios, al que ha abierto su corazón al Señor, a la palabra. Y entonces hago un recuento de lo que aquí está hablando en el capítulo 5. En el capítulo 5 y el inicio del capítulo 6 habla acerca de lo que debe ser nuestra conducta, de lo que debe de ser el orden social, de lo que debe de ser la justicia del que ha conocido del Señor. Habla de ciertos deberes, de cierto trato, de nuestra relación con terceras personas, sobre todo con los que conocen de la palabra del Señor y nuestro testimonio. La verdad que nosotros somos las cartas abiertas, dando a conocer el mensaje de Jesucristo. Nuestro mensaje no es un discurso, nuestro mensaje es un testimonio. ¿Entiendes? Tú y yo podemos hablar de Dios, pero no es suficiente con hablarle de Dios a las personas. Y no te digo que lo dejes de hacer, sino todo lo contrario, tienes que hablar más de Dios. Pero no es suficiente solamente con que tú tengas conocimiento de Dios y des a conocer lo que sabes de Dios. Lo correcto y lo necesario es de que tú muestres a Dios en tu manera de vivir, ¿entiendes? Porque tus palabras quizás no convencen a nadie, pero tu conducta, tus hechos sí pueden tocar el corazón de algunas personas. Y esto es lo que Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo era un hombre de conducta. Timoteo era un hombre joven y era un hombre de conquista. Tenía una iglesia próspera, estaba pastoreando una iglesia numerosa, una iglesia próspera. Era un hombre emprendedor, pero no estaba por demás darle algunas instrucciones. Y yo quiero partir aquí de este versículo, de las instrucciones que le da acerca al hombre de Dios, al varón de Dios, aquel que ha puesto su mano en el arado y está firme y determinado a seguir así hasta el final de la meta, hasta el final de la jornada. Y quiero hablarte sobre esto, ¿verdad? Acerca de qué cosa le está diciendo: huye de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? ¿De qué está hablando? Y entonces tendríamos que ir un poquito atrás. Empieza en el versículo primero, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Luego en el verso 2 dice: y los que tienen amos creyentes. Así que habla acerca de los siervos, de los esclavos, y habla de los amos. Estos aspectos un poquito extremos, ¿no? Nosotros en este tiempo, gracias a Dios, que ya se ha abolido la esclavitud, pero aquí podríamos aplicarlo acerca del servicio que prestamos a la empresa, al negocio, al patrón donde estamos empleados o trabajamos, o en su caso si somos empleadores, ¿verdad? Acerca de cómo convivir, cómo coincidir, cómo tener esta convivencia. Si tú estás en ese punto donde estás siendo un empleado, si eres un empleador, cómo hacerlo de una manera equilibrada, balanceada, siendo ante todo primero hijos de Dios. Y entonces de estos aspectos está hablando, ¿sí? Así que le da la responsabilidad Pablo a Timoteo acerca de que sea este mediador que pueda conciliar, que pueda ser un maestro en la palabra, para que la iglesia camine en esta conducta, en sana doctrina, como dice el versículo primero.
Dice el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana doctrina o la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Sí? Entonces, cuando no hay una buena aplicación de la palabra, una buena enseñanza de la palabra, le estamos dando oportunidad a que por ahí se levanten estos malos entendidos. Pero yo quiero centrar el mensaje entonces acerca de lo cual le dice tienes que huir. Le da dos consejos: huye. Normalmente nosotros, cuando vemos algún peligro, algún riesgo, siempre tratamos de abandonar el lugar donde estamos. No sé si de pronto tú te encuentras en la vía pública y ves que se avecina una tormenta, empiezas a ver que el viento empieza a aumentar y que se avecinan las nubes y que de pronto empiezan a caer las primeras gotas de lluvia y ves que son gotas gruesas, que va a ser una lluvia densa. Entonces tú buscas un refugio. Si estás cerca de tu casa, corres, te das prisa, porque sabes que no es conveniente que te quedes en ese lugar si estás expuesto, y más si se ve que va a ser una tormenta eléctrica, ¿verdad? Así que nosotros ponemos tierra de por medio, huimos, ¿verdad? ¿Por qué huimos? Porque vemos que hay un riesgo. Cuando tú estás en algún lugar, ¿verdad? Tu vehículo se descompone en una curva, entonces tú buscas la manera de empujarlo, de pedir auxilio, sacarlo del camino, porque sabes que estás en un lugar de riesgo, ¿verdad? Entonces tratamos de huir del momento, de la circunstancia. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, huye de estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? Yo quiero empezar con el versículo 6. Ahí vamos a ver acerca de qué cosas está hablando. Ya vimos aquí acerca de tener una aplicación correcta, un entendimiento sano de la palabra de Dios para no caer en cuestiones necias, en envidias, en pleitos, en blasfemias y en sospechas, ¿verdad? Pero el verso 6 dice lo siguiente: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra ganancia aquí la pone en este versículo 6, o sea, las cosas que nos son beneficiosas, las cosas que nos son de provecho, aquello que nos da un avance, un logro. Dice aquí gran ganancia. Di conmigo, gran ganancia. Tú y yo estamos aquí para acumular, estamos aquí para sumar, no estamos aquí para restar, para dividir o para perder, estamos aquí para ganar. Y dice que una gran ganancia es la piedad. Y la palabra piedad está hablando acerca de aquel corazón, aquel pensamiento que antepone sobre todas las cosas los principios, los valores, lo eterno, lo espiritual, lo verdadero. La piedad siempre está hablando de la conducta del corazón cuando pone la autoridad y el orden por encima de todas las cosas. Una persona piadosa es una persona que es respetuosa de lo establecido, de las autoridades, del orden, de la palabra de Dios, ¿verdad? De las autoridades, hablando si es un hijo de sus padres, dice que esta es una persona piadosa. Y dice que entonces la piedad obtiene ganancia cuando esta piedad, que es el pensamiento, el principio, está acompañada del sentimiento de gratitud, de contentamiento. Dice entonces en el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Está hablando acerca de lo que tú puedes obtener, o acumular o lograr, acerca de los bienes materiales, ¿sí? Dice que nada trajimos y también así nos iremos. Sin nada, todo aquí se quedará. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo. ¿Cuántos tienen sustento? ¿Cuántos comieron este día? ¿Alguien se quedó sin comer? Levante la mano. Nos cooperamos para algunos tacos ahorita, ¿verdad? Unas tortas o algo. ¿Nadie se quedó sin comer? ¿No? Entonces está muy bien ahí. Teniendo sustento y abrigo. ¿Alguien pasó fríos en este día? No, ¿verdad? Entonces no hace falta abrigo. Entonces estemos contentos con esto. ¿Me entiendes? Contentos. Desde luego no tenemos un Dios que fomente la mediocridad. La palabra de Dios jamás va a fomentar la mediocridad, ¿sí? No, Dios no está pensando en que tú vivas una vida apenas, ¿verdad? Pero también dice que estés contento con lo que tienes, ¿sí? Agradecido, contento con lo que tienes. ¿Cómo te fue este día? Bien.
¿Cómo estás? Bien, bendecido, estoy completo, no me falta nada, quizás no tengo todo lo que necesito o lo que quiero, pero tengo lo que me hace falta, ¿verdad? Entonces estoy contento, agradecido, ¿sí? Siempre estamos con nuestro corazón expectante porque Dios tiene mucho más que darnos. ¿Cuántos están confiados en eso? Dios tiene mucho más que darnos. La palabra de Dios desde que empieza hasta que termina está hablando de un Dios que es proveedor, de un Dios que bendice, de un Dios que suple, de un Dios que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre sus hijos. Y somos hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros los hombres somos siendo malos, sabemos darle a nuestros hijos cosas buenas o buenas dádivas, mucho más nuestro Padre Celestial. Entonces Dios siempre está buscando prosperar nuestras vidas. El apóstol Juan le habla a uno de sus hijos espirituales que se llama Gallo, tercera de Juan, en el versículo 2, le dice lo siguiente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todo, ¿sí? Seamos prosperados en todo. Así que vamos a hablar en esta noche acerca de que Dios tiene el plan firme, el propósito firme de bendecir nuestras vidas y de bendecirlas, no de una manera limitada, escasa, sino con abundancia. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura ante ello? Y es aquí donde viene este pasaje, donde viene esta enseñanza. Y dice allí el verso 9: porque los que quieren enriquecerse, y déjame te digo que la bendición y el enriquecimiento no es lo mismo. Aunque cuando la Biblia habla de bendición, está hablando de que tenemos un Dios rico. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios rico. Pero sigo la lectura. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Wow, este versículo está interesante. Que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y luego dice el verso 10, por si fuera poco: porque raíz de algunos males, dice así, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Porque hay quienes dicen: no, los ricos no se van a salvar. No es el dinero, es el amor al dinero. Así que tú puedes estar sin nada, pero con un amor al dinero y con una ambición al dinero, el cual dice: codiciando algunos se extraviaron de la fe. Oye, la codicia, el amor al dinero, la avaricia te puede desviar del buen propósito de Dios, te puede desviar de la fe. Y dice: y fueron traspasados de muchos dolores. No solamente no obtuvieron lo que ansiaban, los bienes materiales, no solamente abandonaron la fe, sino que dice: fueron traspasados de muchos dolores. Hay pérdida. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo era un hombre emprendedor, Timoteo era un hombre de fe, Timoteo era un hombre que no se detenía, no se limitaba, era un hombre con visión, era un hombre que tenía un aspecto muy amplio, ¿verdad? Su abanico estaba muy abierto en cuanto a lo que tenía que hacer ministerialmente, y quizás era un hombre emprendedor también en negocios. Pero ¿por qué le da este consejo el apóstol Pablo? Porque al igual que cualquiera de nosotros tenemos aspiraciones, nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, pero en todos estos tiene que estar Dios como prioridad. La palabra debe ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios te quiere bendecir? ¿Alguien cree aquí que Dios lo quiere bendecir? Sí, y te quiere bendecir más de lo que te imaginas. Pero cuando Dios te va a bendecir y te quiere bendecir, Dios es un Dios de orden. Dios te lleva primero al aprendizaje, Dios te lleva primero a pesar tu corazón. Porque imagínate que de pronto tú con un corazón un poquito codicioso, avaro, mezquino, y Dios te empieza a prosperar y bendecir, vuelves más todavía. Entonces Dios te quiere ser un buen administrador. La bendición y la prosperidad de Dios se llama mayordomía. ¿Cómo se llama? Mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que administra lo que es de otro. Y lo que Dios nos lo da como mayordomía. ¿Entiendes? Así que si Dios te empieza a prosperar, te conviertes en un administrador de los bienes de Dios, de las riquezas de Dios. Y tú, como un administrador de Dios, tienes que tener el corazón de Dios.
¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo es el corazón de Dios? Es un corazón generoso, ¿sí? Es un corazón noble, es un corazón que ama, es un amor que da, que no ve al necesitado y se sigue de paso. Y entonces cuando tú empiezas a ser bendecido, tienes que tener el corazón de Cristo. Por eso que le dice Pablo a Timoteo, le da dos consejos. El primero de ellos dice, huye. ¿De qué voy a huir? Acerca de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero, acerca de eso. Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Timoteo era un hombre próspero, Timoteo pastoreaba una iglesia muy numerosa y sin duda que manejaban recursos en esa congregación, en esa iglesia. Era una iglesia en Éfeso. Éfeso era un pueblo de comercio, era un pueblo de gente rica, de gente próspera, así que sin duda se manejaban finanzas. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, tú, hombre de Dios, escucha bien cómo le pone el orden a las cosas. Sobre todo le hace reflexionar y razonar y le dice, tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Así como tú y yo en esta noche, hombre o mujer que estás aquí, somos de Dios. Di conmigo, yo soy de Dios. Él es mi propietario, Él es mi redentor, Él es mi dueño, Él es mi Padre. Yo soy de Dios. Tú, hombre de Dios, le pone el orden a esto. Dice, tú eres un hombre de Dios. Y los que tenemos nuestra vida y nuestra confianza en Dios, sabemos de dónde viene nuestra provisión y nuestra bendición. Viene de allá, viene de arriba. Él es el que sube, Él es el que da. ¿A quién le da? A sus hijos, por igual. No tiene favoritismo, no tiene preferidos. Pero dentro de los hijos de Dios hay unos que son diligentes. Di conmigo amén. Amén. Y hay otros que no son diligentes, son negligentes. Ya no digas amén, ¿entiendes? Solamente di, qué bueno, así debe de ser. Diligentes, que están prontos, que son entendidos, que están abiertos, que están prestos, que saben hacia dónde vas en el camino del Señor y en los planes, en los sueños que Él ha sembrado en tu corazón y en tu vida, en tu familia. Hombre de Dios, huye de estas cosas. Y este es el consejo que vamos a tomar nosotros también en esta noche. Hay que huir. ¿De qué vamos a huir? En primer lugar, le habla de dos aspectos. Del versículo 1 y 2, ¿verdad? Le habla y le dice acerca de las injusticias, de las injusticias sociales, del racismo, del ver con diferencia, con desdén, ¿verdad? Algunos quizás están demasiado encumbrados, eso lo vemos de reojo y les tenemos hasta desprecio y cierta envidia. Pero luego hay otros que están en la escala baja de la sociedad, ¿verdad? Aquellos que son esclavos, aquellos que no tienen nada, también les vemos con cierto menosprecio. No debe de ser así. Por igual todos delante del Señor son dignos de nuestro respeto. Y dice entonces el verso 3, si alguien enseña algo diferente a esto, que es el fundamento de la doctrina, de la piedad, está envanecido, no sabe nada. Y dice, esto va a generar cuestiones, contiendas, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto dice el verso 4. Entonces le está diciendo, de esto vas a huir. Tú no te mezcles con la gente que ve con desprecio, con menosprecio alguno de los semejantes, de los seres humanos. Luego le habla de lo que dice acerca del verso 9 y el verso 10. Los que quieren enriquecerse. Tú y yo no queremos enriquecernos, tú y yo queremos ser bendecidos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú y yo no queremos enriquecernos, tú y yo queremos ser bendecidos. Y cuando hablamos de bendición abarca todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano, ¿verdad? Hablando de su persona como ciudadano en esta tierra, hablando de su familia, hablando de su salud, hablando de su vida espiritual, abarca toda la existencia del ser humano. La bendición va más allá de las riquezas. Hay quienes tienen riquezas pero no son bendecidos. Hay quienes tienen riquezas pero no tienen salud. Hay quienes tienen riquezas pero no tienen la paz. Hay quienes tienen riqueza y de pronto aparecen los noticieros, ahí se dio un balazo. Oye, pero si tenía tantos miles de millones de dólares, ¿por qué se mató? Porque la riqueza no trae la paz ni la felicidad. Pero la bendición es la presencia de Dios, es la gracia del Señor. La bendición es el agrado de Dios sobre nuestras vidas. La bendición de Dios entonces sí trae paz al corazón, sí trae ganancia.
Y cuando hablamos de bendición, entonces estamos hablando de que la vida del hombre empieza a ser prosperada. A la medida que ponemos este orden, estos principios y estos valores en nuestra vida, también la bendición material, económica, empieza a venir sobre nuestras vidas. ¿Entiendes? Yo siempre uso este ejemplo, lo voy a usar en esta noche también. El caso de Obed-Edom, dice que Obed-Edom fue bendecido y prosperado. ¿Cómo vieron que estaba siendo y prosperado? Dice que fueron a dar el aviso al rey, a David, le dijeron, la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. ¿Cómo vieron que era bendecido? La bendición primero vino a su corazón, vino a su vida. La bendición vino a su matrimonio, vino a su hogar. La bendición fue que el arca del pacto había llegado a su domicilio. Aquello trajo paz, aquello trajo convicción, aquello le hizo razonar sobre cómo estaba viviendo. ¿Me entiendes? Llegó la bendición de Dios, pero eso no es visible al ojo humano. Entonces, ¿cómo se enteraron que él estaba siendo bendecido? Porque vieron lo que tenía, vieron sus campos, vieron sus ganados, vieron todo lo que él, cómo estaba floreciendo, su hacienda, sus bienes, estaban siendo multiplicados, engrandecidos, y ellos dijeron, esta es la bendición. Pero déjame te digo que la bendición va más allá de lo material. La bendición primero viene porque es espiritual, porque viene de Dios, toca nuestra vida, toca nuestro corazón, nos hace personas de convicciones, nos hace personas de carácter, nos hace personas firmes. Y entonces, esto quería Pablo para Timoteo, y si lo quería para Timoteo, lo quería también para la iglesia que estaba pastoreando Timoteo. ¿Entiendes? Porque tú y yo, cuando somos bendecidos, no solamente somos bendecidos tú y yo, somos bendecidos por generaciones, somos bendecidos porque la bendición trasciende, la bendición abarca las siguientes generaciones. Y entonces le dice, lo primero que le dice, huye, huye. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esto? Ante la injusticia social. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante la mentalidad del mundo de querer abarcar, de querer tener? No importa, ¿verdad?, a quién hay que pisotear, no importa cuánto te vas a endeudar para comprar el carro, no importa, ¿verdad?, cuántas tarjetas de crédito vas a tener hasta el tope para que los demás vean que tienes un buen estilo de vida. Y esa es la mentalidad del mundo, pero no es así la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios habla sobre bendición. La bendición es que yo provoco que Él venga, que Él habite en medio de mi casa, en mi hogar, en mi corazón. Y entonces, cuando la bendición de Dios, lo primero que hace cuando viene es que empieza a traer orden, empieza a traer principios, empieza a traer conocimiento, empieza a traer enseñanza. Por eso es que aquí Pablo le está enseñando. Timoteo es el discípulo, Timoteo es el hijo, y lo primero que le dice, huye, huye. Ahora, ¿por qué le está diciendo huye? Porque yo creo que Timoteo, su personalidad, su carácter, no era de ser una persona que abandonara lo que empezaba. Pero el Pablo le tiene que decir, abandona, hay cosas que tienes que abandonar y tienes que tener tierra de por medio. Huye. Y cuando le dice huye, no lo deja en el vacío, no le mata el sueño, le da la opción, le da el seguimiento. ¿Qué es lo que le dice? Abandona la avaricia, abandona el amor al dinero, abandona el materialismo, abandona, ¿verdad?, la mentalidad del pensamiento del mundo. Pero luego el consejo, aquí viene el consejo. Huye y sigue. ¿Qué vamos a seguir? Y le dice, escucha bien, si tú quieres la bendición sobre tu vida, si tú quieres que tus finanzas estén sanas, si tú quieres que tu negocio sea próspero, si tú quieres ser una persona de las que no pide prestado, sino de las que tiene para dar, escucha bien, aquí están los consejos. Esto es lo que hay que seguir. No sigas el sueño, no sigas la ambición, no sigas la meta, no sigas, ¿verdad?, lo que le funcionó a fulano y con eso se hizo rico. No. Deja a Carlos Slim que siga con sus millones. Tú sigue esto, tú sigue la palabra, tú sigue lo que la palabra nos enseña, nos dice. Sigue, en primer lugar, número 1, la justicia. Ah, pastor, pensé que me iba a dar un buen consejo, ¿verdad? Yo pensé que me iba a decir un tip para de pronto crecer en la economía. No, aquí está el consejo de Dios. El consejo de Dios dice, sigue la justicia. Sigue la justicia. ¿Qué más vamos a seguir? La piedad, el respeto, la honra, el orden. Eso es la piedad. Luego, ¿qué más?
sigue la fe. La fe es mi dependencia de Dios. Fe, a uno nos dice, no, fe es creer en Dios. No, fe no es solamente creer en Dios, porque la mayoría de los seres humanos creemos en Dios. Fe es depender de Dios. Yo dependo de lo que Él es, de lo que Él me enseña, de lo que Él me promete. La justicia, la piedad, la fe, el amor. El amor. Qué fácil es amar a los que nos aman, ¿verdad? Pero cuando habla aquí acerca de seguir el amor, es no que me den amor, sino yo amar a los demás. Y a veces hay que amar aún a aquellos que no nos aman. Luego dice, ¿verdad? La paciencia. La paciencia. ¿Cuántos tienen que trabajar un poquito en la paciencia? Bajen la mano. ¿Cuántos tienen que trabajar mucho en la paciencia? Ahora resulta que nadie, ¿verdad? La paciencia. Y luego, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Corazón apacible. El que no responde, el que no reacciona, el que es humilde, el que es manso. Mansedumbre, ¿verdad? Alguien de pronto por ahí, en una discusión, era cristiano, y otro que le estaba acusando y dice, no dice la Biblia, ¿verdad?, que si te dan una mejilla pongas la otra, y pues él dijo, pues dale, ¿verdad? Y le pega una, y se de una vez complétame, como dice la Biblia, y le suena el otro, dijo, ya cumplí yo, ahora tú vas a cumplir, ¿verdad? También dice que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Paciencia. Si tú te fijas, cuando hablamos de conquistar la bendición que Dios tiene reservada y preparada para nuestras vidas, antes de que venga ese boom de crecimiento, antes que venga ese negocio próspero, esas finanzas sanas, primero Dios está tratando con nuestro corazón, con nuestra forma de vida, porque eso es lo que dice aquí: justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Ahora, yo quiero que tú te imagines que estás parado frente a un espejo y ves la imagen real de quién eres. No te quiero desacreditar para nada, ¿verdad? Pero yo quiero que en este momento le empieces a agregar a esa persona que ves reflejada en ese espejo, que le empieces a agregar la justicia de Dios, la que aquí enseña, la que aquí dice, la que aquí habla. Ponle a esa persona la justicia de Dios. ¿Ya le pusiste la justicia? Ahora le vas a poner la piedad. Una persona honorable, respetuosa de lo establecido, del orden correcto, de la autoridad. Luego le vas a agregar la fe, confianza, dependencia de Dios. Y luego le vas a revestir de amor. Luego le vas a poner la paciencia. La paciencia, la que razona, la que piensa, la que es amable, la que es tolerable. Luego le vas a poner la mansedumbre, la que no reclama, la que bendice. Y entonces vas a ver una persona lista para el crecimiento. Vas a ver una persona lista para que Dios pueda depositar su confianza sobre tu vida. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo hoy aquí en la palabra de Dios. Ahora, dice en el verso 13, le dice Pablo a Timoteo, pareciera que suena como una sugerencia cuando le dice, tú hombre de Dios huye. Parece que fuera una sugerencia cuando le dice, y sigue la justicia. Pero luego le dice en el verso 13, y como que sube un poquito de tono la conversación, pero en el verso 13, si lo tienes ahí, la primera frase, ¿cómo dice la primera frase? Dice, te mando delante de Dios. Aquí está tomando ya su papel de responsabilidad,
de autoridad, de paternidad. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Te mando delante de Dios, Él es el que da vida a todas las cosas. Y de pronto quizás tu economía puede ser que no tenga la vida o la vitalidad que tú estabas esperando o que necesitas. Alguien necesita que Dios traiga una restauración, una vitalidad, una abundancia de vida y de bendición en sus finanzas, en su trabajo, en su familia, en su salud. Alguien necesita, levanta tu mano, estamos aquí, nadie te va a criticar, ¿me entiendes? Nadie. La cámara ni siquiera está apuntando para allá, pero le dice, te mando delante de Dios. Déjame te digo que de pronto a veces caemos en algunos baches en este andar espiritual y donde a veces pensamos que Dios existe para que yo sea dichoso. A veces pensamos que Dios existe para mí, a ver qué se me antoja, cómo me complace, ¿entiendes? Y realmente tenemos que caer en la razón. Sí, desde luego Dios quiere mi bendición. Desde luego que Dios quiere mi dicha, mi bien. Dios quiere mi gozo, Dios quiere mi satisfacción, sí. Pero Dios nunca traerá eso que yo necesito porque lo necesito, porque se lo exijo, porque se lo demando. Siempre Dios lo traerá porque yo me someto a sus principios y a su orden. Sí, por eso le dice, abandona, huye de ese pensamiento que es muy común en el mundo, de querer acumular, de querer ambicionar, de querer ir por más, ¿entiendes? Abandona ese pensamiento y al contrario, tú vas a seguir la justicia, tú vas a seguir la piedad, tú vas a ir detrás de la fe y tú vas a seguir el amor, la paciencia y la mansedumbre. Te mando delante de Dios. Antes de esto, en el verso 12, a propósito, leí lo del 13, pero le dice en el verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. El concepto aquí es que tú y yo somos soldados dados de alta en el ejército de Cristo. Y vamos a estar constantemente en esta batalla por la fe. A veces pensamos que tú y yo estamos en batalla con el diablo. Tú y yo estamos en batalla con el mundo, ¿entiendes? ¿Cuál es tu enemigo? El diablo, pastor. El diablo es mi más grande enemigo. Mi acérrimo enemigo es el diablo. Y desde luego, ¿verdad? La palabra diablo quiere decir adversario. La palabra Satanás, ¿verdad? Una en el griego, otra en el hebreo. Los dos quieren decir lo mismo. Adversario, opositor. Aquel que te persigue, aquel que te acusa. ¿Me entiendes? Pero déjame te digo que más grande adversario que el diablo y que el mundo somos nosotros mismos en nuestra incredulidad. Por eso le dice aquí Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y déjame te digo que tú y yo vamos a estar peleando siempre. Vamos a estar peleando la batalla correcta, la batalla acertada, o vamos a estar peleándonos unos contra otros. O vamos a estar peleándonos, ¿verdad? Y vamos a estar desesperados peleando por conseguir y lograr lo que nosotros necesitamos o queremos. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos peleando y tirando golpes, queriendo conquistar lo que necesitamos, queriendo conquistar nuestra felicidad, queriendo conquistar nuestro matrimonio, queriendo conquistar que tengamos un hogar, ¿verdad? Deseable para muchos, que nuestros hijos sean ejemplo para otros, etcétera. Pero vamos a estar peleando no la pelea acertada. Por eso le dice aquí, pelea la buena batalla de la fe. Puede ser que tú estés peleando, pero no estés peleando la batalla de la fe. Puede ser que tú estés peleando y te estés desgastando, pero déjame te digo que antes de que el diablo sea tu enemigo y antes que el mundo sea tu enemigo, tienes que considerar que hay un enemigo antes que ellos, que somos nosotros mismos. Y es nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe. Tú me dirás, no, yo no tengo ninguna duda de que Dios existe. Déjame te digo, la fe no solamente es la afirmación de que Dios existe, la fe es tu dependencia de Dios. Y muchas veces estamos contentos en la iglesia, estamos conociendo la palabra, somos conocedores de la palabra, somos gente de oración, pero aún así a veces no estamos peleando la buena batalla de la fe, porque no estamos dependiendo de Dios. La dependencia de Dios no solamente es esperar que Él me supla y que Él me dé. La dependencia de Dios habla de que yo me someto a Dios.
de que yo me dispongo a su buena voluntad. Echa mano de la vida eterna. Cuando hablamos de la pelea de la fe, la buena batalla de la fe, lo primero que nos debe llevar esta buena batalla de la fe es que yo ya no soy de este mundo. Yo soy redimido por la sangre de Jesucristo, y antes de ser un ciudadano mexicano, que lo soy también un ciudadano del reino de los cielos. Como tal me debo de conducir. Antes de que me feliciten y me den un reconocimiento por ser un buen ciudadano mexicano, yo necesito que haya testimonio allá arriba, y que de allá arriba sí se evalúe que soy un buen ciudadano del reino de los cielos. Si aquí nadie lo reconoce, no importa, pero que cada día mi conducta, mi vida, mi testimonio pueda atestiguar de que soy un excelente ciudadano del reino de los cielos, hecha mano de la vida eterna. ¿Cómo es que venimos a la vida eterna? Por la fe. ¿Cómo es que tenemos esta ciudadanía celestial? Por la fe. Por eso dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, porque cada día vivimos por fe. ¿Me entiendes? Si tú le dices a una persona, es que yo soy salvo, me van a pensar que estás loco. Yo soy un hijo de Dios, es que ya me cambió, ya me transformó, porque no entienden el lenguaje que tú hablas, pero tú estás hablando un lenguaje de fe. ¿Me entiendes? De la misma manera dice que tú tienes que pelear esta batalla todos los días, constantemente, echando mano de la vida eterna. Dice, sigue el verso 12, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, la buena batalla de la fe, la vida eterna es por profesión. Es porque llegó un momento donde te determinaste, te rendiste a los pies de Cristo y le dijiste, Señor, hasta aquí, ya no puedo más, ayúdame. Y en ese momento el Señor extendió su mano, y en ese momento tú te rendiste al Señor, y Él anotó tu nombre en el libro de la vida. Y desde ese momento tú eres un hijo, una hija de Dios. Es por profesión. Dice que de esta manera tú y yo nos tenemos que conducir cada día, cuidando nuestra salvación, viviendo de una manera consciente de que no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, hemos sido salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Le dice entonces, es ahí donde empieza el verso 13, te mando, te mando. ¿Por qué le dice te mando? Porque a veces necesitamos entender que esto no es una opción. Esto de que si me esfuerzo o no me esfuerzo, esto de que si abandono el pensamiento que antes tenía en el mundo y vengo a centrarme en la palabra, a veces pensamos como que es una opción. ¿Me entiendes? A veces pensamos que el cristianismo es como democrático. A ver, ¿cuántos están de acuerdo que ya abandonemos el pecado? ¿Cuántos están de acuerdo, verdad, de que ya no vayamos más a las pachangas, a las fiestas, a la tomadera? ¿Cuántos están de acuerdo? No, espérame, no es democrático. Es por principios, es por mandamiento, es por la razón de Dios, por la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces aquí le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de esta nueva vida, de caminar siendo un hijo de Dios, de caminar fielmente en la palabra, de siendo un testigo de Jesucristo, ¿verdad? De ese mandamiento que Jesús nos dio. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos para con los otros. Que guardes el mandamiento. ¿De qué manera? Guarda el mandamiento lo más que puedas. ¿Me entiendes? Guarda el mandamiento como a ti te nazca, ¿verdad? Porque luego a veces nosotros somos demasiado sinceros, ¿verdad? Y a veces tenemos nuestras razones y decimos, es que si me nace lo hago. Yo no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Si yo lo siento, si yo siento que es de Dios, sí, si no, no. No, espérame, no es así. Guarda el mandamiento sin mancha. Sin mancha. Ya voy a terminar, ahorita se me pusieron serios. Guarda el mandamiento sin mancha ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo aparezca. Sin mancha ni reprensión. Que tú sepas que tu testimonio es un testimonio genuino delante de Dios. La palabra reprensión, que nada ni nadie te pueda reprender por la forma y la manera que tú estás viviendo.
Y cuando hablo que nadie te pueda reprender, no es porque tú tienes buenos argumentos, no es porque, cuidado, nadie te puede decir nada, no, que nadie tenga validez en su versión, en su discurso. Jesucristo en una ocasión dijo: nadie me redarguye a mí de pecado. No con esto quería decir que nadie lo acusaba. Muchos se levantaron para acusar a Jesús. Muchos, además, lo llevaron a la cruz por blasfemia, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de falsedad. Pero él dijo: nadie, esos argumentos no tienen validez, no me pueden reprender porque no tienen la aplicación correcta. Por eso dice aquí, ¿verdad? Sin reprensión hasta la aparición de Jesucristo. Ahora, luego dice en el verso 17, de ahí del 13 vamos al 17, porque dice el 13: te mando delante de Dios. Luego dice en el 17: a los ricos de este mundo, de este siglo, manda. ¿Qué iba a hacer? Mandar. No, ¿verdad? A veces nosotros a los ricos, ¿cuántos ricos hay aquí? No hay muchos, ¿verdad? A veces nosotros a los ricos decimos: no, al hermano déjale la silla que él quiera, déjale la mejor silla, debajo del ventilador. Si llega tarde no hay problema, es de los que más dan. Ese consiéntelo. Si sabes que anda por allá de inmoral, a ese no le llame la atención, se te puede ir de la iglesia. Y si se va el hermanito fulano de la iglesia, vamos a tener problemas con la economía en la iglesia. Pero ¿qué está diciéndole Pablo a Timoteo? A los ricos de este siglo, mándales, toma autoridad sobre ellos. Porque esto, si entendemos que Dios es un Dios de provisión, si entendemos que Dios es un Dios de bendición, si entendemos que Dios quiere quitarnos los tiempos de escasez y llevarnos a la prosperidad, a la abundancia, entendemos que Dios es un Dios de orden, ¿entiendes? Y entonces por eso es que Pablo llega a este punto donde le empieza a dar con autoridad instrucciones a Timoteo: te mando delante de Dios. Y como ahora él tomó la autoridad, o tomó con autoridad el consejo, la palabra, ahora él estaba dotado, capacitado para también con autoridad. La autoridad no es el grito, no es el mando, no es la imposición, la autoridad es el orden, ¿sí? Así que si tú quieres que tus hijos te obedezcan, no meramente es a través de los gritos, es a través del orden. Si tú eres una persona que vives una vida ordenada, entonces tienes autoridad para traer el orden a tu casa. Si tú en tu trabajo con tus empleados quieres que tus empleados se sometan y trabajen correctamente, entonces tú tienes que mostrar que tienes una vida ordenada. ¿Me entiendes? ¿Con quién vas a mostrar ese orden? Todo el mundo tenemos autoridad sobre nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y si alguien dice: pues yo no tengo quien tenga autoridad sobre mi vida, ahí está el Señor, ¿verdad? El Señor tiene autoridad sobre tu vida. Si tú te sometes a la palabra, a los preceptos del Padre, entonces tienes autoridad para instruir, para establecer, para traer orden en lo que está a tu alrededor, a tu mano. Y Pablo entonces, cuando le habla con autoridad a Timoteo, ahora le instruye y le dice: a los ricos de este siglo, manda. Escucha bien, Normalmente los ricos sí son lo que dice aquí, ¿verdad? Yo por eso pregunté: ¿quién es rico aquí? Nadie, ¿verdad? Para que no se ofendan. Mándales que no sean altivos. ¿Conoces a algún rico? Normalmente los ricos son altivos. No quieren que se les niegue nada. Ellos quieren poner, ¿verdad?, sus condicionantes. Que no sean altivos. Número 2, que no pongan la esperanza en las riquezas. Las riquezas son inciertas. Le tienes que mandar esas dos cosas. Una tercera le dice: que pongan su esperanza en el Dios vivo. Y como tú y yo tenemos candidatura para ser prósperos y ricos en Dios, entonces desde ahorita no tengas una conducta de altivez.
No pongas tu esperanza en las riquezas. Híjole, ¿cómo se necesita el dinero? ¿Estás de acuerdo conmigo? Para todo se ocupa el dinero. Pero no pongas ahí tu esperanza. Pon tu esperanza en Dios. Él es el que te proveerá. Él es el que te sorprenderá. Él es el que te dará. Y cuando llegue la bendición, recuerda, eres mayordomo, eres administrador. ¿Qué más le dice? Que nos da todas las cosas, y me gusta aquí, con abundancia. Cuando Dios te da con abundancia, y no está peleado. Yo decía hace un momento, Dios no existe para que yo sea feliz, pero cuando Dios me bendice, también busca que yo lo disfrute. También busca que yo sea una persona que me siento satisfecho, me siento halagado. Luego le dice en el verso 18, es parte de lo que les está mandando. Ya le mandó a los ricos: no sean altivos, no pongan su esperanza en las riquezas, pónganla en el Señor. ¿Qué más les va a mandar? Quiero unir lo que dice el 17, a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Jesús tuvo una conversación con un hombre rico. No dice la Biblia cuánto era su hacienda, cuánto ascendía su fortuna, pero dice que viene este hombre y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Verdad? Mateo capítulo 19. Y él le dice: pues guarda los mandamientos. Señor, todos los he guardado, ¿qué más me falta? Y entonces Jesús toca la parte sensible de su vida, de su corazón. Porque este hombre tenía toda su obsesión, estaba vendido a la avaricia, al dinero, a los bienes. Y le dice: bueno, una cosa te falta. Deshazte de todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme y tendrás con ello tesoro en el cielo. Y dice que aquel hombre se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Él estaba preguntando. Jesús no fue a buscarlo, Jesús no fue a imponerle. Él vino con Jesús y él dijo: ¿qué me falta, Señor? Y Jesús le dijo: esto es lo que te falta. ¿Sabes por qué? Porque él no tenía compasión. Porque él era insensible a la necesidad, al dolor ajeno. Porque él solamente pensaba para sí mismo y quería tener más y quería tener más. Quería tener, ya tenía mucho, y todavía decía: Señor, también quiero tener la vida eterna. Quiero asegurar. Este hombre era tan firme en su temperamento, en su carácter, que todo lo quería comprar, que todo lo quería adquirir. Y déjame te digo que la vida eterna no la compramos, la vida eterna la recibimos por gracia. Y Jesús entonces le da una lección a este hombre: tú no puedes comprar la vida eterna. La vida eterna se obtiene por gracia, y el resultado de esa vida eterna es que nuestro corazón se vuelve apacible, se vuelve noble, se vuelve generoso. Y él le dice: voltea a ver a los pobres. Y entonces él no quiso voltear a ver a los pobres. Por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo: mándales a los ricos de este mundo, en este tiempo, que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, que la pongan en Dios, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Porque cuando tú te enfocas a tener la visión de Cristo, a tener el corazón de Jesús, entonces nunca vas a tener necesidad. Por eso dice la Biblia: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque el que es generoso nunca se le escaseará sus bienes. Acuérdate de aquella mujer viuda en Sarepta. Si recuerdas que llegó el profeta Eliseo, ¿verdad? Y esta mujer dice que estaba recogiendo 2 leños. Su mentalidad era para eso nada más. ¿Por qué nada más 2 leños? Hoy era tiempo de sequía. Seguramente donde quiera había leña. No había llovido, los campos estaban secos. Pero ella solamente recogió 2 leños. ¿Por qué? Era lo que ocupaba. Solamente para prender un poco de fuego, porque iba a ser su última torta de harina. Y llega el profeta y le dice: mujer,
dame a mí primero de comer. Y entonces la mujer le prepara su torta, y es más, le dice cómo, ¿verdad? Dice, házmela en las cenizas. ¿Sabes cómo eran las cenizas? A fuego lento. Dice, no la quiero así media chamuscada, la cosa cuachanota no me gusta. Házmela con calma, deja que el fuego se consuma, y ahí en el rescoldo le soplas y ahí pones la torta. Házmela así. Y él dijo, bueno, pues me voy a morir. ¿Qué tiene que ser hoy o que sea mañana? Es todo lo que hay, ¿verdad? Y entonces le hizo la torta al profeta. Y dice que nunca se le escaseó ni la harina ni el aceite. Tú quieres que en tu vida no haya escasez, entonces tienes que tener un corazón así de generoso. ¿Para qué? Para que de Dios venga la provisión, para que de Dios venga la multiplicación, para que de Dios venga esa gracia. Sí, yo quiero terminar. Mi pregunta es, ¿entonces los bienes materiales son malos? No. Dale gracias a Dios por lo que tienes y glorifica a Dios a través de lo que tienes para que te dé más. ¿El dinero es malo? No, no es malo. Y aparte es muy necesario. Y si tú crees que es malo, tráelo, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo te lo cuido, yo te lo guardo, no hay ningún problema. No es malo. ¿Qué es malo? El amor al dinero. Porque el amor al dinero, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, te voy a leer el verso 9, que cae en tentación. Oye, cuando hay amor al dinero, no solamente te atrapa, dice que viene un lazo, hay una atadura, en tu mente hay una atadura. Cuando tienes avaricia, hay una atadura y eres un candidato a las tentaciones, no solamente a ser tentado por la avaricia, sino a tentaciones diversas. ¿Entiendes? Porque ya cuando hay esa atadura, entonces estás expuesto. Tentación y lazo, y dice que muchas codicias necias y dañosas. ¡Wow! Esto está tremendo. ¿Qué pasa cuando nosotros le abrimos la puerta a ese pensamiento de querer enriquecernos? Dice, se hunden los hombres en destrucción y perdición. ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido? ¿Conoces a alguien para orar por él? Y luego dice el verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, este amor al dinero, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. No es malo el dinero. Los bienes son malos, no son malos, para nada. ¿Quieres tú ser una persona bendecida, próspera, rica? No está malo que lo anheles y lo desees, pero no te enfoques en ello. No lo tengas como una avaricia. Prepárate para que esto suceda. ¿Cómo? Abandona primero ese deseo y en lugar de ello empieza a buscar la justicia, seguido de la piedad, de la fe, del amor, de la paciencia y de la mansedumbre. Y cuando tú logres estar ahí centrado en la voluntad de Dios, Dios va a decir, ese ya está listo. Ese ya está listo. Porque si tú eres una persona que está buscando la justicia, que está buscando el amor, que está buscando la fe, que está buscando la piedad, que está buscando la mansedumbre, que está buscando la paciencia, entonces eres una persona que no te va a cambiar si un día de pronto en tu cuenta de banco tienes 1 millón de pesos. Que de pronto llegues aquí a la iglesia, ¿verdad? En un carro último modelo. No te va a cambiar. Vas a seguir llegando temprano, agarrando la escoba, ¿verdad?
diciendo, a ver, los baños están listos, falta papel, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque no va a estar tu corazón en los bienes, sino tu corazón va a estar